Maiteirory, mba'éicha. Amog̃uahẽta peẽme tembiaporã ko árapegua. Ñamba'apótahína ñande aranduka Guarani-myguápe. Vamos a trabajar en nuestro libro de Guarani. Ñepyrũnaite ñamoñe'ẽta ñe'ẽpoty oĩva togue irundypa poteĩme. Vamos a leer primeramente la poesía de la página 46. Upéi jajapóta tembiapo oĩva togue irundypa pokõi guive irundypa papoapýpe. Posteriormente vamos a completar la actividad de la página 47 al 48. Mba'e jareko ñepyrũnaite, jaguereko ñe'ẽpoty. Vamos a leer. Amba'y. Hetaichagua amba'y jajuhu. Amba'y pytã, amba'y hũ, pohã avei amba'y sa'yju, opavavénte ikokatu. Amba'y rogue oñembopupu, pya'e omboyke hu'uvaiete, omonguera ahóvo ha korasõ rasy. He'ẽramo iretépe hetereive, hogue hasãkuãngue kyrỹietepe jajoso ka'ýpe ja'u, te ha tererépe ikatu avei, pyépe iporã avei ku pohã. Néi. Tebas Huesáro ohai Félix de Guarani. Pe jaguereko ambue ñe'ẽpoty péva peñeha'ãta peñemoñe'ẽ peneañumi, pemoñe'ẽ peñepyrũnaite péva ha upéi ambue avei. Tenemos dos poesías, entonces van a leer también, practicar de leer la primera poesía y posteriormente la segunda poesía. Pemoñe'ẽmbárire ikatupe guenohẽ ñe'ẽnda peikumbýva ha pemoesãka ñe'ẽ ryryrypire. Se puede entresacar palabras no conocidas y aclarar a través del uso del diccionario. Néi. Ambue togue jareko tembiaporã he'ipéicha. Amohenda ko'ã ñe'ẽ opyta porã ovehápe. Ubico la palabra según corresponde. Kavara, naranja, pyha, omombe'u, máva, itogue, ag̃uĩ, ñana, jyva, oveve. Néi. Ápe ñepyrũnaite ñamohendáta ñe'ẽ juruguáva guive. Todo lo que sean oral. Todas las palabras que sean oral en esta columna. Ápe ñamohendáta ñe'ẽ tinguáva. Acá vamos a ubicar las palabras que son nasales. Néi. Peihei, mandu'arã para recordar. Pu'a'e tingua oñemoñe'ẽ pehẽva pundie jurugua ndive oguerahava'erã tigua rechaukaha. Entonces acá vamos a aclarar el uso de la tilde nasal. La vocal nasal que forma sílaba con una consonante oral debe llevar marca nasal. Si una vocal va a sonar por la nariz o tiene que sonar por la nariz y va después de una consonante oral, tiene que llevar tilde nasal para que se pueda nasalizar. Pu'a, levantarse, ¿verdad? Necesita una tilde nasal. ¿Por qué? Porque está después de una puso. Entonces sí se le coloca tilde nasal. Tuka'ẽ avei. Está después de una puso, entonces sí se coloca nasal. Te'ẽ está después de una vocal, sí lleva tilde nasal. Karopytũ, como está después de una consonante oral, se tiene que colocar la tilde. Iru, como está después de una consonante oral, debe llevar tilde. La R es oral. Entonces, todas las vocales nasales se colocan después de una consonante oral para que se nasalice. Pu'a'e tingua oñe'ẽpehẽramo peteĩ tingua rupive ndogueraháiva'erã tingua rechaukaha. Si la vocal forma sílaba con una consonante nasal, no necesita llevar tilde nasal. ¿Por qué? Porque la letra, la consonante nasal ya le nasaliza la palabra. Se empiezan ejemplos. Ba'apo, la B es nasal, por lo tanto la A ya no necesita tilde nasal. O maña, la M ya es nasal, la Ñ ya es nasal, por lo tanto estas vocales no necesitan llevar tilde nasal. Mandubi, avei, la M nasal, la D es nasal, no necesita estas dos vocales llevar tilde nasal. Y así también las otras palabras. Upéi, tigua rechaukaha rupive ñe'ẽ ñambue he'isévape. A través de la marca nasal cambia el significado de las palabras. Se empiezan. Ápe jareko mokoñe'ẽ. Sa ha ha.
sa no tiene tilde nasal, sa sí tiene tilde nasal. ¿Qué significa? Sa significa 100. Sa significa cuerda. Cambia el significado porque tiene tilde nasal. Acá tenemos gua y cua. Se escribe igual, solamente que uno de los dos tiene tilde nasal. Gua significa agujero, hoyo. Cua significa dedo. Igual que la u y la u. La u significa agua. La u significa ausencia de algo. Apeya huereco hay puta y punta. Puta, salón. Puta, rojo. Puta, punta. Puta de que va a producirse algo. Por ejemplo, oculta. Y punta es grano. O apua, redondo. Apua, me levanto. Ne. Upeyareco ape ni en güera e. A mongora ni en oguereco apua e tingua. Encierro la palabra que poseen vocal nasal. Pues no ya se caco ape yareco pete lo vas a llevar. Acá tenemos uno. Upeyere por ecata ambue oído. Vamos a buscar otro más y encerrar en círculo. Upeyere y ambue por huepe. Ajecani erurube petein potein en oguereco apua e tingua. Busco en el diccionario 6 palabras con vocales nasales. Oye, ahí, la verdad que tiene la tilde nasal pintada sobre la vocal. Es muy clave. Oye, ahí iba, no pintada. Entonces, 6 palabras nasales, pero que no lleva tilde nasal. Por ejemplo, maña, que tiene consonante nasal, pero no tiene tilde nasal. Ajá, igual es el caja ni en el cotenejade. Marco la nasalidad en las palabras que necesitan. Hanma, para. Con a, estos. Acá, cabeza. Con gotera. Colchón, colchón. Mocoin, tos. Guan, agujero. Jae, no necesita jae. Temianino, con no. Tain, Plaqua, Membu, Muaje, Tai, Juputu, alcanzable. Entonces veo, pronuncio la palabra y veo si la letra necesita una tilde nasal, la vocal. Si la vocal suena por la nariz, pero está después de una consonante nasal, no necesita. Si la vocal es nasal y está después de una consonante oral o después de una puso, entonces sí necesita. Por ejemplo acá, con A necesita sobre la A. Y hanwa no necesita porque la G ya es una nasal. Veis, amo cuando je puata ja terativa. Escribo entonces acento tónico y o marca nasal. Leo entonces este fragmento, esta lectura que hay acá, este texto, y coloco acento y tilde nasal donde necesito. Upei ajeka va epa dice castellano. Busco el significado de esta palabra en castellano. Putu, putu, tupa, tupa, upu, upu, coja, coja, piri, pini, puape, puape, caray, caray. Esa vuelta ya de cotelia por una co a la pegua. Aguille,